La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. La Ventana, con Marta del Vado. ¿A qué voy yo y lo encuentro? Yes, we all left. Con Diana Oliver. We don't live here anymore. Teenage tribulations, settled childhood scars, and we gave hell to our parents. We gave it to them good. We left them with poor credit scores. Then we left the neighborhood. 'Cause we all grow up. Hoy vuelve A que voy yo lo encuentro, la sección de cabecera de madres, de padres y de hijos, es decir, de todos, para este verano. Cada jueves hasta ahora vamos a tener una cita con la maternidad, la crianza y la infancia, con la periodista y autora del libro Maternidades Precarias, Diana Oliver. Diana, buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Qué alegría saludarte otro verano más. Otra vez, qué bien. Además que sí. Oye, vamos a empezar hablando de verano y de infancia precisamente, porque verano es sinónimo de conciliación, lo estoy viendo por primera vez en mi vida, y la conciliación lo es de campamentos urbanos, de actividades varias, vaya. Para muchos de nuestros veranos de infancia no eran muy diferentes, eran ir al pueblo, eran esas tardes eternas jugando en la calle, o pasar la tarde en el río con los primos, con los amigos. Esto ha cambiado, ¿verdad? Buf, ha cambiado mucho. Creo que ha cambiado muchísimo y por muchos motivos, ¿no? Porque han cambiado las dinámicas de las familias, han cambiado nuestros trabajos, han cambiado también nuestras expectativas, incluso con respecto a nuestros hijos y a nuestras hijas. El impacto de la tecnología también ha tenido un papel muy importante aquí, ¿no? También. Y bueno, incluso el hecho de viajar, ¿no? La gente de nuestra generación que podíamos ir al pueblo, íbamos a la playa, pero ahora se ha ampliado muchísimo eso, ¿no? Como la gente que puede permitírselo puede viajar más, ¿no? Con los niños y con las niñas. Si ya es posible conciliar durante el año, en verano, ¿es complicado, complicadísimo o lo siguiente? Bueno, yo es que siempre digo que la conciliación no existe, que es algo que nos hemos inventado ahí como para quitarnos un poco de culpa y parece que hacemos algo, pero en realidad es muy difícil, ¿no? Seguir manteniendo el ritmo que marca un trabajo remunerado y la exigencia que tiene con 11 semanas de verano, en la que tú no tienes obviamente 11 semanas de vacaciones y bueno, pues te exige un montón de planificación y de recursos y mucha imaginación también, ¿no? Que si Total. Tienes recursos puedes tirar de cosas, de campamentos, fácil, ¿no? claro. Sí, campamentos, talleres, como decías, pero bueno, si no, pues si tienes abuelos tienes un tesoro también. También. Estamos más solos que nunca. Falta una red que quiera implicarse en esto del cuidado, o es más, son tus hijos, es tu problema. Sí, yo creo que es la tendencia, ¿no? Que al final es algo que yo creo que se menciona poco, ¿no? Que parece que tus hijos son tu responsabilidad y se menciona poco, bueno, el cuidado de otros familiares, de amigos, repartir esa responsabilidad, ¿no? Pocas personas también disponen de ese tiempo, ¿no? Porque vamos todas Claro. y todos al mismo ritmo que nos marca el día a día de horarios imposibles y de velocidad, ¿no? Pero bueno, creo que cuesta un poco entender esa idea del cuidado comunitario, del cuidado de los niños y las niñas como algo más allá que vaya más allá de la familia, ¿no? Mira, vamos a sumar a la conversación a Belén Robles, que es psicóloga perinatal y socia fundadora del Centro de Psicología e Inteligencia Emocional, Escuela Afectiva. Belén, buenas tardes. Hola, buenas tardes a las dos. Déjame también saludar a Clara Pons Mesman, que es divulgadora del juego libre. Clara, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? A ver, ¿cómo influye yo recuerdo, ¿no? Los veranos eran la tradición de ir al pueblo, de juntarnos con las familias. ¿Cómo influye esta experiencia en el desarrollo de niños y adolescentes, que yo creo que de alguna manera nos estamos aislando más o son vacaciones más individualizadas si las comparamos, por ejemplo, con las de nuestra generación? Belén.
Bueno, a mí al final la experiencia que en el desarrollo de los niños y niñas aporta ir al pueblo, estar en la naturaleza, estar en entornos rurales para los niños de ciudad, pues es muy grande, ¿no? Sobre todo especialmente para los niños de ciudades grandes que estén en contacto con la naturaleza. Es algo muy enriquecedor. También como cambiar los ritmos, ir más despacio, fomentar nuevas relaciones sociales que se dan en los pueblos, ¿no? Cultivar un ocio sin tanto consumismo, ¿no? Otro gran reto, detenerse también en cosas más sencillas, ¿no? Desde ir al huerto, coger una bici, ¿no? En la plaza. Al final todas esas experiencias pues aportan a su crecimiento, a un desarrollo saludable, la autoestima, motivación, atención, es que es multitud de aportes. Clara, eres autora del libro Sal a jugar, guía de actividades y juegos al aire libre en la editorial Larousse. Esto, o sea, es que hayamos vuelto o que nos estamos volviendo a eso, más individualistas, que estemos dejando a nuestros niños o impidiendo que nuestros niños jueguen más libres, ¿es culpa de la sobreprotección de los padres, del miedo a que tenemos a que les pase algo si les dejamos que se bajen a la calle como hacíamos nosotros con un bocata hasta las 10 de la noche, hasta cuando te llamara tu madre? Bueno, yo creo que el hecho de que los niños sean más sedentarios y estén más en interiores se debe a muchos factores, no solo a la sobreprotección de los padres. Han pasado muchos cambios en las últimas décadas, ¿no? Por ejemplo, las ciudades urbanísticamente son hoy distintas que antes, hay mucho más tráfico rodado, hay muchos menos espacios de juego, se ha construido muchísimo y prácticamente pues quedan los parques, pero solares o naturaleza que podía quedar antes en los pueblos o las ciudades ya no existe, ¿no? Y después sí, de otro lado, pues el miedo de los padres, una crianza muy intensiva, ¿no? Que gestionamos prácticamente la agenda de los niños por completo, ¿no? Que no queda espacio libre casi o tiempo, ¿no? De juego, un tiempo largo. Bueno, y que estamos intentando sobreprotegerlos de todos estos daños que pensamos que pueden suceder, ¿no? Vamos a preguntárselo a la psicóloga si los niños también necesitan parar, porque claro, es eso, para intentar facilitar la conciliación seguimos despertándonos, madrugando, te apunta a esta actividad, te apunta a este campamento, luego vienes y te tengo que dejar con los abuelos porque yo sigo trabajando, lógicamente. ¿Ellos también necesitan parar? Sí, claramente. Al final eso tiene un impacto. Nosotros tenemos en la consulta niños y niñas que vienen con unos niveles de estrés muy altos de todas las actividades que tienen en su día a día, ¿no? El verano es que tiene que ser una oportunidad para romper todo eso. Al final se sienten en su día a día muy desbordados, eso afecta a que tienen menos motivación para el aprendizaje, luego sentimientos de enfado, tristeza, ansiedad, ¿no? Al final es un estrés continuado, que eso es algo muy dañino, ¿no? Para cualquier persona, pues más aún para niños y niñas, ¿no? Sí. Tienen poco tiempo para muchas veces cubrir sus necesidades, que son muchas veces otras que las que necesitamos los adultos, ¿no? Sí, incluso ese juego libre, esa libertad, ¿no? Claro, incluso es que muchas veces las actividades que se ofertan en verano, ¿no? Los talleres, los campamentos, implican algo educativo, ¿no? El reclamo muchas veces publicitario es ese, ¿no? Que no se aburran en verano, que aprendan en verano a aprovechar el verano, ¿no? Esa continua idea de que tenemos que aprovechar todo el tiempo, ¿no? Efectivamente, nosotros al final pensamos que el verano tiene que ser un parón, es que lo necesitan, llegan ya a final de curso muy cansados y por mucho que sea una actividad de ocio o de aprendizaje que esté muy bien, los niños necesitan parar ritmos. Al final no olvidemos que están cumpliendo órdenes todo el día, en levantarse, en el colegio, ahora toca una cosa, ahora toca otra. ¿Y aburrirse? ¿Necesitan aburrirse? Pues sí, también. Efectivamente, eso está muy demostrado, ¿no? Que el aburrimiento al final va de la mano de la creatividad. Si tú estás en el pueblo con muchos menos estímulos, con desconexión de la tecnología, es que va a surgir la creatividad, ¿no? Y entonces pensamos que eso es muy importante también. Son muchas semanas de verano en las que necesitan bajar el ritmo para que surja todas estas otras cosas, ¿no? ¿Y cómo serían, Clara, unas buenas vacaciones para niños y niñas? ¿Cuál sería el ingrediente estrella?
Bueno, yo creo que en verano es ideal poder ir a la naturaleza, ¿no? Yo soy una gran defensora del juego en la naturaleza porque aporta muchísimos beneficios. Jugar al aire libre ya es positivo, pero en la naturaleza todavía más, ¿no? El contacto con el verde que relaja, que está demostrado que reduce el cortisol. El hecho de que en la naturaleza no haya juguetes, ¿no? Que hay materiales no estructurados, es decir, en la naturaleza podemos encontrar muchísimos elementos para jugar y para crear, pero no hay nada concreto, es decir, no hay una muñeca que me va a inspirar a jugar a eso o un coche, sino que ahí realmente voy a conectar con aquello que yo necesito jugar, con aquello que necesito crear, y me voy a servir de lo que tengo en ese entorno, ¿no? En ese aspecto, pues es muy saludable a nivel físico, a nivel mental, y a nivel de juego también ofrece una riqueza increíble. Y bueno, si se... Perdona, No, solo quería añadir que como ingrediente estrella, que estoy muy de acuerdo, el contacto con la naturaleza, y además para mí es muy importante y fundamental estar tiempo con la familia. Claro. Al final también tenemos ese, mito, no sé cómo llamarlo, que ha surgido hace unos años, de decir, bueno, si es poco tiempo, pero es de calidad, es suficiente. La mentira del tiempo de calidad, ¿eh? Sí, efectivamente, no. Los niños y niñas necesitan tiempo con su familia y un tiempo importante. Otra cosa es que por esa no conciliación o llamémoslo como queramos, pues muchas veces no pueda suceder. Pero en verano necesitan estar tiempo con su familia nuclear, y si es posible, pues abuelos, primos, tíos, pues aún mucho mejor. Hablaba Clara también de cómo han evolucionado las ciudades y los espacios públicos, y me estaba acordando de estos hoteles o incluso restaurantes que no admiten niños, o que te miran mal si vas con un niño. Yo no sé qué diríamos si existieran alojamientos y restaurantes para adolescentes y jóvenes en los que los adultos de mediana edad no fuéramos bienvenidos. Sí, o hoteles prohibidos para señoras de 40. Claro, imagínate, ¿no? ¿Qué pensaríamos de esto? Sí, es una reflexión, a mí me parece que como sociedad se debería hacer. ¿En qué posición estamos poniendo a la infancia, no? Porque sería impensable de repente un hotel que no dejen entrar a personas de 65 años. Claro. O a mujeres, ¿no? Es algo que comentamos mucho, se comenta mucho también entre los grupos de padres y madres, ¿no? Este tema, pues está como muy aceptado, pero es una discriminación en toda regla, ¿no? Que además es que está recogida en la Constitución, que no puede haber una discriminación ni por cuestión de sexo, raza ni edad. Claro. Y a mí me surge también mucho esa reflexión de ¿por qué? Porque molestan, pero ¿desde quién? Desde la visión del adulto. Y entonces el adulto decide que sí, que no, en base a lo que molesta, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor a mí me molesta pues una despedida de soltero, o me molesta en una terraza un grupo de gente gritando, o en el tren alguien con el móvil haciendo negocios, hablando fuerte, pero al final los que molestan son los niños, ¿no? Sí. Y niñas. Entonces, creo que como sociedad debería haber una reflexión porque es que los niños y niñas son ciudadanos de pleno derecho, y parece que eso aún no se entiende muy bien. O que en los parques no te dejen jugar con la pelota o ir con la bici, ¿no? Bueno, y que los parques ya solamente que los parques tengan esa valla de colores, un poco que parece como el recinto cerrado de las ovejitas, ¿no? Que no pueden salir de ahí, es un poco... También, ¿verdad? Sí. También. Oye, conciliar es duro, pero llega un momento en el que no hace falta, porque los niños crecen, prefieren pasar el verano con sus amigos o quedarse en casa antes de ir con los padres o con la familia. ¿El fin de las vacaciones familiares tiene un proceso de duelo? ¿Belén? Sí, claramente. A ver, a mí sí que es verdad que me gusta hablar más bien de cambio. Es verdad que lleva un duelo, porque es un cambio de etapa y hay que asimilar pues muchas emociones que van detrás, pero al final es un cambio y lleva un ajuste familiar. Se generan emociones, pero que se pueden trabajar, transitar, y la adolescencia en general es un duelo para los padres y las madres, ¿no? Entonces, esos momentos en los que sienten que pues ya los hijos pueden sentir como rechazo de no querer ir a esas vacaciones o pasar menos tiempo, pero es algo natural y que está muy bien que normalicemos, ¿no? Más que también verlo como algo negativo,
podemos sacar de otra parte de, bueno, hay que transitar ese proceso, no etiquetar a los adolescentes como es que pasas de todo, es que ya no te interesa nada estar con nosotros, porque al final entonces les devolvemos que algo está mal y que también sienten ese rechazo, ¿no? Yo creo que como pareja es muy importante pues vivir ahora otro cambio también en la pareja, ¿no? La crianza es muy intensa y muchas veces pues la pareja también se resiente y oye, pues de repente también hay una oportunidad para fortalecer la pareja, ¿no? Y combinar, pues a lo mejor tu hijo, tu hija adolescente quiere pasar menos tiempo contigo, pero si le invitas, si le haces partícipe, oye, este año te apetece, tenemos la posibilidad de hacer un viaje, te apetece estos días, luego otros con tus amigos, vivirlo como más normalizado y a la vez, oye, pues dedicar ese tiempo a la pareja que viene muy bien también. Clara, y hay veces que bueno, las pantallas son otro de las peleas, supongo, durante el tiempo libre. A veces no podemos además controlarlos porque nuestros hijos no tienen móvil, pero se juntan con los primos, con los amigos y acaban todos ahí en un corrillo mirando la pantalla de uno. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, esa es una situación difícil, porque yo creo que incluso a veces, aunque no tengan la pantalla, están presentes, ¿no? En la conversación. A veces gira solo en torno a eso, es decir, que realmente han monopolizado muchísimo la infancia, las conversaciones y el juego. Pero bueno, yo creo que una cosa importante es educar desde casa sobre qué opinamos de las pantallas, límites claros, tiempo, ¿no? Y para que nuestros hijos también aprendan a gestionar eso fuera de casa. Y ofrecer alternativas, ¿no? Claro, depende mucho de la edad. Con niños más pequeños es viable y fácil, ¿no? Poder ofrecer alternativas de juego, de hacer algo activo, de pues vamos a salir y hacer, ¿no? Alguna otra cosa. Con adolescentes, pues ya es una etapa un poco más complicada. Y después también poder conversar con los padres del entorno social de las criaturas, si tienen una mirada común, ¿no? Y establecer un poquito ahí unas bases sobre un acercamiento sano a la tecnología. Claro, y también yo pienso que lo que estamos haciendo los adultos, las personas adultas que estamos a su alrededor, que estamos haciendo nosotras y nosotros con el móvil también, ¿no? Que es una cosa que siempre hablamos de los móviles y las pantallas, ¿no? Con adolescentes y niños, pero supongo que tiene un impacto enorme también lo que ven a su alrededor en sus adultos, ¿no? Sí, totalmente. Pero es un tema tan complejo. Ahora me venía una anécdota que nos ha pasado este año con mi hijo mayor, que tiene 12, y en la escuela no tienen pantallas. Pero él me decía, mamá, es que solo hablan de un videojuego en concreto, un videojuego al que él no juega, ¿no? Y entonces es como, no sé qué decir. Y ha sido todo un trabajo este año de decirle, bueno, de tener claro, porque él no quiere jugar, entonces no tienes por qué ir a jugar a un videojuego para tener tema de conversación, pero puedes ofrecer otros temas, puedes ofrecer alternativas, claro. Y a veces, bueno, a veces ha habido días que no ha funcionado, pero muchos otros sí, ¿no? De, oye, les he propuesto hacer esto y entonces, bueno, él ha podido arrastrar muchas veces también a los demás al juego, ¿no? Por eso digo que la educación desde casa también es muy importante. Claro. Vuelvo al principio de la conversación, para eso necesitamos tiempo y poder conciliar. No tiempo de calidad, tiempo. Claro. Eso es. Tiempo en general. Sin duda. Belén Robles, Clara Pons Mesman, muchísimas gracias por estos minutos en La Ventana. Muchas gracias. Diana Oliver, repetimos el jueves que viene. Ay, no, sí, ¿no? ¿no? Jueves Creo que viene, sí. Bueno, repetimos. Un beso. Adiós. La Ventana, con Marta del Vado. Crímenes, delitos y casos sin resolver. Rojo oscuro casi negro. Con Patricia Peiró.
Abrimos la ventana a la crónica negra también en verano. Patricia Peiró, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vamos a ponernos en situación. Vamos a imaginar una fotografía. En ella aparece una mujer, se diría que tiene unos 60 años, con una imagen muy cuidada, unas cejas perfectamente delineadas, un pelo con una permanente estupendamente moldeada y un maquillaje impoluto. Mira la cámara, seria, pero no se acierta en su mirada ni el más mínimo arrepentimiento. Es la fotografía que le toman a esta mujer tras cumplir 20 años de prisión por secuestrar, torturar y asesinar, ayudada por sus hijos, a una vecina de su barrio en Indianápolis, en Estados Unidos. Ella se llama Gertrudis Baniszewski. ¿Y cuál es su historia? Marta, esta historia empieza el 26 de octubre de 1965, cuando un chico llama a la policía para comunicar simplemente que hay una chica muerta y aporta una dirección de un domicilio, y no da más explicaciones. Así que los agentes acuden al lugar y la persona que les abre la puerta es una mujer que les conduce directamente y casi podría decir tranquilamente a un colchón que está en su casa, en el que efectivamente se encuentra el cadáver de una joven. Esta mujer es Gertrudis, la que acabas de describir en esa foto 20 años después. En ese momento es una madre de 7 hijos a la que la vida ha maltratado tremendamente y que vive casi en la pobreza en aquella casa. Tiene 37 años, como decíamos, y ya sufre varias enfermedades, con lo cual está muy débil. ¿Quién es la víctima a la que los policías se encuentran en el colchón? Para entender quién es y cómo ha acabado allí, vamos a entender un poco el contexto de esa situación y de esa época. Se trata de esta familia y la de la víctima crecen en un entorno muy vulnerable. La víctima tiene pues mucha negligencia por parte de sus padres y ambos protagonistas de esta historia tienen muchísimas dificultades económicas. Este es el entorno en el que viven los Likens. Esta es la familia de la víctima, de la chica que aparece en ese colchón. Es una familia de feriantes que vive de forma itinerante por varias zonas de Indianápolis, de Estados Unidos. Y de repente, de algún modo, pues durante el tiempo que están en el mismo pueblo que la familia de digamos, los que luego serían los verdugos, se conocen entre ambos, entre los Likens y entre la familia de Gertrudis. ¿Qué pasa con la familia de la víctima? Pues que como son feriantes y tienen que vivir de forma itinerante, quieren que sus 2 hijas sí que tengan una vida un poco más estable y que acaben el colegio. Y para ello llegan a un acuerdo con la familia con Gertrudis, que era la cabeza de familia, para que las niñas se queden viviendo con ellos a cambio de una paga pues semanal que les permita pues mantenerlas y alojarlas en su casa. Así es como esa chica del colchón y su hermana pequeña acaban viviendo en esa casa rodeada de una madre y de muchos hermanos desconocidos. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo era el trato de esa familia de Gertrudis a las niñas? Pues la verdad que todo empieza a torcerse muy desde el principio. En uno de esos primeros pagos que se supone que tenían que hacer los Likens a la familia de Gertrudis, se retrasan, y eso desemboca una ira y un terror por parte de esta mujer, y entonces empieza primero con los insultos, con el abuso psicológico, empieza a involucrar en una película todo lo que había ocurrido, que durante 4 meses fue un verdadero infierno para Sylvia Likens. La sociedad hizo que buscaran a las personas que habían participado y consiguieron, en 2 casos, que les echaran de sus puestos de trabajo, y en uno de los casos sí que es cierto que Richard Hobbs murió en prisión a los 21 años con cáncer de pulmón. Pero sí que repercutió el hecho de la película en que la sociedad quisiera tomarse, digamos, esa licencia de querer vengarse de estas personas que habían maltratado a Silvia. Paz, has explicado muy bien el contexto de la madre de Gertrude para cometer este asesinato, pero siempre hay un motivo, siempre hay algo que detona que una persona quiera quitar la vida a alguien más. Por ejemplo, en el caso de los hijos. Claro, aquí en este caso estamos hablando de que Gertrude Baniszewski realmente fue la gran inductora, la autora intelectual de este crimen. Pero sí, siempre hay una motivación, hay una causa final, hay una razón que lleva a una persona
a cometer un delito. Igual que hay una motivación para querer tener la mejor nota en un TFG en la universidad, pues hay una motivación para querer cometer un crimen. Y hay muchas razones que llevan o que envuelven y que empujan a estas personas a que lleguen a esa motivación. O sea, Gertrude Wanninczenski per se no era una persona envidiosa. Es a partir de que Sylvia Likens vive en su casa, la empieza a comparar con su hija, que con 18 años ya estaba embarazada de un hombre casado. Ve que a Silvia sus padres la quieren, algo que a ella no le ocurrió, sobre todo por parte de madre. Es cuando comienza a sentir una envidia absoluta y maligna hacia Sylvia Likens. La motivación principal de Gertrude Wanninczenski fue arrebatar el futuro a esa niña, a esa adolescente, y pidió ayuda a sus hijos, y sus hijos a su vez pidieron ayuda a sus amigos del barrio. Es que es atroz. En muchos de los casos que desentrañas en el libro está el nexo común de infancias torturadas, ¿no? De una influencia pésima de los padres, como la que cuentas. Contacto también con la violencia desde muy pequeños. ¿Es habitual que este tipo de infancias desemboquen en alguna forma de criminalidad? No siempre, es decir, hemos tenido, y hay casos de adolescentes, de niños que no han tenido una infancia feliz, que han sido abusados, que han sido maltratados, y cuando hablo de maltrato físico, psicológico, sexual y psicológico. No tiene por qué ser siempre palizas o golpizas, que nunca, cuando han sido adultos, se han convertido en personas peligrosas, se han convertido en asesinos, en maltratadores o en agresores sexuales. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de qué es lo que lleva a una persona a convertirse finalmente en un asesino, tenemos que distinguir entre los factores endógenos, la ausencia de miedo, por ejemplo, en la amígdala central, estas personas que tienen este trastorno antisocial de la personalidad, factores genéticos, neurológicos, bioquímicos, más una serie de factores endógenos, la familia, el rechazo emocional, la socialización, la crianza o el tipo de crianza paterno, de modo que lo que hace este cóctel criminal es que una persona que ha sufrido una serie de traumas o que tiene una serie de elementos internos, finalmente se convierta en asesino o no, viendo cuáles pesan más, si los factores endógenos o los factores exógenos. Este cóctel criminal está formado, como he dicho, por factores neurológicos, psicológicos, una predisposición genética a la violencia que se encuentra y está investigadísimo en el gen MAOA, y una infancia traumática. ¿El por qué algunos individuos viviendo estas situaciones tan traumáticas no se convierten en asesinos y otros sujetos sí se convierten en asesinos? Es algo que a fecha de hoy todavía no está claro, porque tenemos patrones donde se repiten infancias realmente terribles y traumáticas, y estos sujetos luego se convierten en padres amorosos. Sí. ¿De acuerdo? Entonces siempre tenemos que tener en cuenta los factores criminógenos que llevan a un sujeto a convertirse en un criminal y analizarlos de modo individual. Hablabas ahora de esos patrones leyendo tu libro. Es verdad que muchos de esos se repiten, ¿no? O sea, podemos ver cómo se produjeron en el pasado, pero tienen una realidad o un reflejo en la realidad, ¿no? Hay uno en concreto que a mí me ha recordado mucho al crimen de la Guardia Urbana, que ahora se ha puesto, pues bueno, muy se ha vuelto a hablar mucho por la serie de Netflix y tal, y yo recuerdo que en la sentencia sí que se especifica que el crimen se cometió como una especie de prueba de amor entre los dos autores, ¿no? Y en tu libro hay un caso que me ha recordado mucho a ese, que es el de Denis Lavey. No sé si nos lo puedes contar un poco, porque también fue una especie de prueba de amor, ¿no? Sí, esto es un caso que a mí me costó escribir mucho, porque me cuesta mucho escribir cuando estamos hablando de víctimas menores de edad. En este caso, claro, tan solo tenía 2 años. La historia de Denis Lavey y Jacques Algarrón es una historia completamente de amor, pero una relación perversa, una relación de dominación que llevaba o orquestaba, por supuesto, Jacques Algarrón. Denis Lavey era una jovencita preciosa de un pueblecito muy cercano a París, y Jacques Algarrón era un joven que venía de una familia bastante importante social y económicamente, y que, bueno, pues enseguida comenzó a interesarse por la filosofía, las matemáticas, y estaba acabando su carrera militar en Saint-Denis. Un día
el 1 de mayo del año 54, se conocen en un baile y a partir de ese momento Denise cae rendida de amor a sus pies. Un amor patológico, como explico en el libro, un amor en el que no hay nada más importante que la persona con la que estás compartiendo ese amor. La manipuló, la utilizó, llevaron a cabo relaciones sadomasoquistas. Ella era capaz de hacer cualquier cosa por él. ¿Por qué? Porque Jacques Algarrón, cuando ya empieza a conocerla y a manipularla, y eso que la relación duró de mayo del 54 al 8 de noviembre del 54, fijaros, son muy poquitos meses, Jacques Algarrón la dice a Denis Lavée: yo creo en el concepto de la pareja perfecta, o la superpareja, un concepto que roba de Nietzsche y lo adapta a su situación. Y dice que está buscando a la mujer perfecta, y la mujer perfecta es aquella que es capaz de hacer cualquier cosa por amor. Y la pregunta: Denis, ¿tú serías capaz de hacer cualquier cosa por mi amor? Y Denis le contesta que sí. Tras 3 tentativas, finalmente Denis Lavée asesina a su hija para demostrar a Jacques Algarrón, su amor. Cuando lo hace, escribe un telegrama a Jacques Algarrón y dice: ya he matado a Catherine por ti. No puede haber mayor prueba de amor que esta. Y no contesta ni siquiera ese telegrama. Cuando va a buscarlo a París, ve, cuando se encuentra con él, que ha cometido el mayor error de su vida, porque Jacques Algarrón la mira y la dice: eres una imbécil por seguir todas mis palabras al pie de la letra. Y ahí empieza un juicio espectacular en el París de los años 50. Y él es un psicópata, vamos, porque... Sí, estamos hablando de la tríada oscura de la personalidad, o sea, estamos hablando de esa empatía oscura, y Jacques Algarrón tenía 3 características de personalidad, por eso se llama el tríope o la tríada oscura de la personalidad. Tenía rasgos de psicopatía, rasgos de maquiavelismo y, por supuesto, un alto grado de narcisismo. Sí. Y por último, quería preguntarte también por ese efecto... copycat, creo que se llama, ese efecto llamada por el que algunos asesinos se fijan en otros, ¿no? O tienen como una especie de mitos. En tu libro hablas de Alexander Pichushkin, que se fijaba mucho en Andrei Chikatilo, 2 asesinos en serie soviéticos, que tampoco se conocen mucho, ¿no? Siempre salen a la palestra los estadounidenses, y allí también hubo, y son interesantes de contar, claro. En el caso de Alexander Pichushkin, es un asesino que estuvo oculto matando en el parque Vyshevsky, que era el lugar donde él seleccionaba, interactuaba y asesinaba a sus víctimas. Fíjate, del año 1992 hasta junio de 2006 que es detenido. ¿Por qué todo este periodo de tiempo? Porque durante muchísimos años, del 92 al año 2005, él se deshacía de los cadáveres a través de las alcantarillas del parque Vyshevsky. Estamos hablando de Moscú, aguas gélidas, unas corrientes tremendas en las alcantarillas que desembocaban en el mar, y no se encontraban los cadáveres. Sin cadáver no se sabe que hay un asesino en serie. De repente su modus operandi cambia, y del 2001 al 2005 lo que hace es dejar... del 2005 al 2006 lo que hace es dejar esos cadáveres en el parque. Entonces, cuando la policía rusa se da cuenta de que están ante un asesino en serie, pero cuando se enfrentan a Alexander Pichushkin y hablan con él, cuando él dice que lleva desde 1992 asesinando y ellos solo han encontrado a 12 víctimas, dice: ¿dónde están el resto de los cadáveres? ¿Y qué ocurre? Que cuando hacen un registro en la casa de Alexander Pichushkin se encuentran con un ajedrez, lo que yo denomino en el libro un ajedrez victimal. Hay, de los 64 stacks que aparecen en un tablero de ajedrez, 61 de estas casillas están puestas, o encima de la casilla hay pegado un número. Este fue el número de víctimas que, según Alexander Pichushkin, había asesinado, aunque solo se pudieron demostrar 49. ¿Cuál era el móvil de Pichushkin? El móvil y la motivación es diferente. La motivación de Pichushkin era el placer, era un asesino hedonista, lujurioso, mataba por poder y placer. Eso es lo que le proporcionaba el crimen. Pero había un móvil cuantitativo, que era querer superar los 53 asesinatos que había cometido Andrei Chikatilo, la bestia de Rostov, unos años antes. De hecho, cuando él está viendo la televisión y sale el juicio de Andrei Chikatilo, es cuando comienza a matar.
Paz, tú que has estudiado y has seguido tantos tipos de crímenes, ¿hay alguno por el que sientas especial predilección, digamos? Yo no sé si por su crueldad o por su dificultad para investigarlo. ¿Alguno que te llegue más? Pues la verdad es que sí, y además lo he comentado varias veces, he dado varias masterclass sobre el caso, y es el caso de Angie, María Ángeles Molina, esta mujer que asesinó a su amiga Ana Páez Capitán, escenificó la escena del crimen, contrató a 2 gigolos para poder obtener semen y podérselo introducir a la víctima. Es decir, estamos ante un caso, la primera vez que se altera la escena de un crimen en España es en 1958, con Jarabo, y la segunda vez es con Angie. Angie lo que hace es que prepara un escenario para que cuando llegan los Mossos d'Esquadra a ese apartamento turístico del barrio de Gracia, crean que ha habido una relación íntima entre 3 personas de alto riesgo, porque ella escenifica a la víctima como si hubiera practicado la hipoxifilia, cuando realmente no ha ocurrido nada de eso. Entonces, a mí el caso de Angie o María Ángeles Molina me parece fascinante desde el punto de vista penal, desde el punto de vista de la investigación, pero sobre todo desde el punto de vista criminológico. La mente de Angie, para mí, como psicópata primaria, me parece, y me sabe mal decir esta palabra, pero como investigadora me parece fascinante. Pues Paz Velasco de la Fuente, fascinante también es escucharte y escuchar cada uno de estos casos. Muchísimas gracias por asomarte estos minutos a la ventana. Muchísimas gracias a vosotras por compartir conmigo el tiempo y sobre todo, reitero, gracias por la invitación. Un beso. Gracias, Patricia. Gracias, un besito. Hasta la semana que viene. Vamos a poner un poco de luz entre tanto psicópata. Julia Molina, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Pues bien, mira, ayer te adelantaba que en El Faro íbamos a hablar sobre la Sierra de la Culebra, que hace 2 años sufrió el que ha sido el peor incendio hasta ahora en España, más de 30.000 hectáreas quemadas. Pues anoche hablamos con el cabrero, te he traído un trocito, ya te conté que es un oyente que perdió a todo su rebaño en aquel incendio, que era su medio de vida. Sus hijos están intentando seguir con el negocio, pero lo hacen como pueden porque al final las ayudas que les han llegado en este tiempo pues no cubren ni un cuarto de todo lo que perdieron. Nos dijo, por ejemplo, que no se han tomado medidas serias para evitar que vuelva a suceder. A pasar. Mis hijos sufrieron unas pérdidas valoradas por las unidades veterinarias de ellos, o sea, de la Junta, por encima de los 300.000 euros. Han recibido 15.000 y no se espera más. Aparte de ser irrisorio, es indignante. Esta tierra lo único que necesita es repoblar, con seres humanos que gestionen el territorio, que tengan herbívoros domésticos que limpien y desbrocen para evitar futuros incendios. Ya se está almacenando bastante maleza porque no se hacen desbroces, no hay herbívoros que consuman los pastizales. Estamos, si seguimos así, a 2 años menos del próximo incendio. Fíjate que los expertos están hartos de decirnos que claro habla el cabrero, ¿eh? No, es alucinante. Y que los expertos están hartos de decirnos que lo que pasa con los montes por lo que arden es porque no están cuidados. Y él dice, lo que hace falta es gente, son animales, es la vida que cuide el monte, no solamente y que los que invertir toman en mangueras. decisiones escuchen a gente que sabe. Exacto, porque él decía, a veces vienen al campo vestidos de traje sin tener ni idea de dónde están. Entonces tienen que escuchar que el campo necesita personas, que las zonas rurales necesitan volver a poblarse. Y esta noche... No adivinamos eso en la vida, por lo que intuyo. No, y me estoy empezando a desesperar. Ya, o sea, no me extraña. Es verdad que es la primera semana de la temporada de verano, pero es que ya lo arrastramos desde hace semanas y empiezo a temer que vaya a acabar el verano y esto no se resuelva. Entonces voy a estar intentando meter llamadas. ¿Y esta noche qué? Pues mira, esta noche, cambio radical, hacemos el Faro fiel. Yo creo que nos vamos a divertir bastante. He llegado, me he puesto corriendo a escuchar algunos audios porque hoy hay salseíto en los audios. Sí, tanto. Vamos a hablar nosotras de la fidelidad de los lectores con una persona que ha conseguido que los niños se fidelicen con la lectura durante muchos años. Es la autora de Las 3 mellizas, Roser Capdevila. Con ella hablamos esta noche. Qué bueno. Y luego vamos a hablar con la que es la cantante del verano, la que ha hecho el himno oficioso de la Eurocopa,
la potra salvaje, Isabel Ayun, que nos va a contar, pues oye, cómo va a intentar fidelizar a sus oyentes ahora que está sonando en todas partes, pues cómo va a conseguir mantenerlos durante un tiempo. Bueno, nosotros por si acaso te sirve, te regalamos una canción que se llama Fiel. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. La fidelidad, me pones a Shakira. Creo que es un tema que también va a salir esta noche en El Faro. Te escuchamos, Julia, un beso. Hasta luego. Hasta luego. Hablo en serio, May, no estoy jugando. Tanto tiempo pasa en nada. Estas ganas no me aguanto y aunque tú me esquives yo te sigo deseando. Dicen que tú eres peligrosa, no le hago caso a esas cosas. Dime qué está pasando, me tiene como un loco, soy un loco enamorado. Quiero saber cuánto me vas a insistir y hasta dónde llegarías por mí. Siento mucho la espera, pero vale la pena cuando te esté besando. De la manera que te mueves así, yo te lo juro me voy a derretir. Tú sabes que soy buena, por más que yo te esquive me sigues deseando. Tú me confundes, no sé qué hacer. Yo lo que quiero es pasarla bien. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a enloquecer. Si eso pasa yo seguiré contigo aquí como un perro fiel. Yo tengo miedo de que me guste y que vaya a La Ventana. La Ventana con Marta del Vado. Serendipias en La Ventana del Verano con Ignacio Crespo. Abrimos la cuarta hora de programa. Ignacio Crespo, buenas tardes. Buenas tardes. Reincides, un verano más. Reincido, he intentado reinventarme de todos modos. Sí, porque hemos hablado de la ciencia que hay en el verano, hemos hablado de efectos de sonido que explotaban la neurociencia para hacer trucos de magia, por ejemplo, un montón de cosas. Y esta vez voy a disfrazar la ciencia. Creo ¿Cómo que es lo que que disfrazar? voy a intentar que la gente no se dé cuenta de que vamos a estar hablando de ciencia con excusas de ese punto en común que tiene la ciencia con muchas cuestiones de nuestro día a día. Hablaremos de ciencia y cine, de ciencia y deportes, de ciencia y música. O sea que nos la vas a meter así... Sí, sin que se note. Sin que se note. Sin que se note. Y las cartas sobre la mesa, claro. Puede parecer poco honesto, pero lo voy a justificar bien, porque la gente de la ciencia ya la tenemos, ahora tenemos que convencer a otros de que está naturalmente, de manera orgánica, en un montón de mundos. Y hoy en concreto quiero hablar de ciencia y cocina. De ciencia y cocina, maravilloso. Sí. ¿Has visto Ratatouille? Hombre, claro. Pues mira, tenemos un fragmento de la película que a mí me gusta mucho porque da juego para hablar de ciencia. Harina, huevos, azúcar, vainilla y un toquecito de limón. ¡Guau! ¿Hueles todo eso? ¡Qué pasada! Este es Emil, mi hermano. Es muy impresionable. Vale, hueles los ingredientes. ¿Y qué? Este es mi padre. No es nada impresionable. Además es el patriarca de nuestro clan. ¿Es malo tener los sentidos muy desarrollados? Estamos escuchando a Remy, que es la protagonista, la rata protagonista de esta película, que tiene los sentidos muy desarrollados y hizo una pregunta muy buena. Y dice, ¿y qué? ¿Qué más nos da que puedas identificar los alimentos y los ingredientes que tiene la comida? Porque evolutivamente, ¿qué ventaja nos proporciona hacer grandes platos o saber valorar lo que te acaban de poner delante en la mesa? Y el motivo es supervivencia, básicamente supervivencia. Sabemos que los sabores principales en la lengua, cuando hablamos del dulce, el amargo, el ácido, son evolutivamente una buena manera de evitar alimentos que están en mal estado. Por ejemplo, sabemos que muchos venenos saben amargos por las sustancias que tienen alcaloides, como puede ser el caso del café, cuando lo extraemos mucho y suelta polifenoles, el caso del té. Sabemos que los alimentos cuando se ponen malos por fermentación se vuelven ácidos, un ácido además muy reconocible, nos permite evitarlos. Lo que pasa es que los seres humanos tenemos lo que se llama el gusto adquirido, que es que nos sometemos tanto a estos estímulos que acabamos encontrándoles el gusto. Comemos quesos fermentados, comemos col fermentada, comemos cosas que son muy amargas y nos encantan.
Entonces, pues me parece que el ejemplo de Remy es fantástico. Maravilloso. ¿Te has traído refuerzos? Me he traído refuerzos, porque es lo que te iba a decir, que aquí tenemos con nosotros a Alberto Chicote, que tiene más receptores olfativos y gustativos que cualquiera de nosotros, sin duda. Alberto, buenas tardes. No sé si más lo que sí es muy posible es que estén, no sé si mejor, pero al menos más entrenados, ¿no? Al final, buena parte de mi trabajo, cuando estoy en una cocina, que son casi 40 años ya, pues consiste precisamente ya no solamente en identificar las cosas, sino en hacerlo familiar, ¿no? En convertirte en una especie de filtro, como si fueses un mejillón en la boca de la ría, que absorbe todo y lo coge por un lado, lo suelta por otro, y que sea capaz de transformar unas cosas en otras, que al final es eso que hemos hecho los seres humanos desde hace mucho tiempo cuando decidimos, o decidieron en otro tiempo, que cocinar era buena idea. De hecho, siempre hago mención a un libro de Faustino Cordón que se llama Cocinar hizo al hombre, donde defiende que precisamente una de las grandísimas características que nos diferencian del resto de los animales es que un buen día decidimos que transformar los alimentos para que estuviesen más ricos y para que nos diesen algo de placer era buena idea, y alguien empezó pues seguramente con algo que se le cayó al fuego, y hemos terminado en lo que hemos terminado, o al menos en el punto del camino en el que estamos, donde la ciencia en la cocina cada vez está más presente, cada vez más. Esto que has dicho me parece súper interesante, nos da pie a algo que quería preguntarte, porque haciendo referencia a este libro de Faustino Cordón, comentas que el ser humano es el animal que cocina, o el mono que cocina. No hay otra especie que cocine. Eso es lo que quiero preguntar, porque cuando tú vas a consultar con los etólogos te dicen que sí. Te lo dicen con cuidado, pero te dicen sí, hay animales que cocinan. La cosa es que cuando tú lees las descripciones de lo que hacen, entra la duda. Así que aprovechando que te tenemos aquí, me gustaría que lo valoraras. Vamos a ser allá. El profesor de estos animales para decir si cocinan o no cocinan. Entonces, vamos a ver el primer caso. Es un concurso. Tenemos con nosotros el caso de la hormiga león. La hormiga león lo que hace es coge sus presas, las mata y se las pone a sus larvas, porque sus larvas hacen algo muy curioso. No digieren dentro de su cuerpo, digieren fuera, expulsan sus jugos gástricos y en esa sopa que generan cocinan, entre comillas, químicamente los alimentos, de forma que luego vuelve la hormiga león adulta y se come lo descompone fuera y luego se lo que han cocinado sus larvas. Ya estamos entonces en uno de los grandísimos problemas de este oficio, de este mundo, y es al final qué es cocinar y qué no es cocinar. Y pongo un ejemplo muy claro, además, y muy de moda. Para mucha gente, coger un trozo de pescado y cortarlo de la manera más habilidosa posible, de un modo u otro, es cocinar. Es decir, cortar un sashimi para mucha gente es cocinar eso. Para mucha gente, si solamente lo has cortado, es como que te has quedado a mitad de camino y no has hecho nada más, porque eso no es cocinar. Es decir, sería cocinar, digo quien lo defiende, yo soy de la primera vertiente. Hay quien defiende que si no lo has pasado por el fuego, o no lo has cocido, o no lo has trabajado, como tú dices, con unos ácidos. Estaba pensando que esa hormiga ya se podría llamar una hormiga que acevicha a sus bueno, al final es un tratamiento con diferentes ácidos, ¿no? Seguramente sea mucho más agresivo, y aquellos jugos gástricos que se emiten, bueno, si se le puede llamar gástricos, las hormigas, pues sean otra cosa, ¿no? Yo creo que esta aseveración de que somos los únicos que cocinamos tiene más que ver con un poco de ya no solamente la necesidad de transformar los alimentos para poderlos ingerir, sino la habilidad para transformarlo en algo más gustoso y más placentero, ¿no? Creo que los tiros van más por ahí que por otro. Y curiosamente, hay una diferenciación, sobre todo evolutiva, y es que empezamos a cocinar para seguramente hacerlo más asequible a nuestra digestión o a nuestro aparato digestivo, y sin embargo hemos continuado el camino y lo seguimos continuando aplicando innumerables técnicas y innumerables maneras de hacer las cosas precisamente para disfrutar de ello, ¿no? Y siempre lo digo, pero creo que el estado de
vamos a llamarle la cocina de un país, o esa que definimos como propia, ¿no? Cuando hablamos de la cocina española, por ejemplo, tiene mucho que ver con el estado evolutivo y sobre todo social, claro, del momento en el que estamos viviendo, ¿no? Porque nosotros hace años que hablamos de gastronomía. Hace 50 años, o 60, o 70, o 80, que no es tanto, no se podía hablar de gastronomía, porque se tenía que hablar de alimentación. Por desgracia, la gastronomía, ¿no? Es una cosa que siempre digo, y suena un poco heavy hasta que la explico. Siempre digo que la gastronomía es como la pornografía de la alimentación. Es algo que surge en tanto en cuanto tú tienes resueltas todas esas necesidades alimenticias que tiene un pueblo, por irnos a un ámbito mayor o a un ámbito menor, cuando hablamos ya de grupos de personas más pequeñas o incluso de solamente una persona. Tú, a una persona que está pasando hambre, tú no le puedes hablar de gastronomía. Tú le tienes que decir que tiene que comer y le da igual cómo y le da igual qué. ¿Qué es lo que pasa? Que seguramente la cocina sea la primera de las ciencias aplicadas que no ha ido guardando suficiente el modus operandi y no ha ido guardando un registro de las cosas, porque no hay nada más parecido a una fórmula química que una receta. Totalmente. De hecho, fíjate, hay una cosa muy curiosa, y es que en el mundo de la cocina siempre se habla de recetas, todos entendemos lo que es una receta, mejor o peor explicada, o más correcta, más exacta o menos, pero sin embargo, cuando se habla en el mundo de la pastelería, se habla de fórmulas. Los pasteleros entre sí nunca dicen la receta de, sino la fórmula de. Y mira, ahí te lo tenía que haber traído, cago en la leche, joder, qué pena. Porque es muy curioso. Hay una serie de libros chiquititos que son como te diría, de 8 por 10 o algo así, sí, y muy gordos, que son fórmulas de pastelería. Y esto era lo que hasta hace, luego ya la aparición de internet y todo esto se lo ha llevado todo al traste, era lo que llevaban todos los pasteleros en el bolsillo, porque los pasteleros además antes no llevaban nunca la chaquetilla de cocina, sino que llevaban bata. El pastelero ha ido toda la vida de bata. Y entonces esos libritos se hacían para que cupiesen en el bolsillo de la bata, y era donde se llevaba, pues eso, tú no podías atesorar en la cabeza todas las fórmulas de la pasta brisada, la pasta no sé qué, la pasta no sé cuál. Entonces todas estas cosas se llevaban en un librito que era un formulario de pastelería. Pues te voy a decir una cosa. Qué igual que no lo he traído, fíjate. Igual que el vademecum. Tengo en casa varios, además. Igual que el vademecum, para llevar en la bata el médico, precisamente, y recurrir a todo esto. Tal cual. Y Alberto, ¿saber a ti sobre ciencia te ha ayudado a sacarle más partido a algún alimento que otro? Desde luego, mira, esto sí que me he acordado de traértelo, porque cuando me dijiste lo de ciencia, la cocina siempre ha sido una especie de ciencia, y es más, hay muchas veces que la gente cuando ve las cocinas, o por lo menos las actuales, dice, ay, es como un laboratorio. Es que siempre ha sido un laboratorio. Básculas de precisión. De más o menos precisión. Sí, hay una evolución de las cosas en estos términos que mola mucho. He estado buscando también otra cosa para traértela, pero es que hace ya muchos años escribía yo como en una revistilla de esas que regalaban en los mercados. Sí, te hablo del año 95 o algo así. Y hice como una especie de estudio propio acerca de las maneras que se tenían en los años 60 para poder medir las cosas. Hay cosas que ahora para nosotros son muy comunes. Tú le dices a alguien, pésame 125 gramos, y todo el mundo entiende que solamente tiene que poner en la báscula 125 gramos. Bueno, hace 50 años pesar 125 gramos era un problemón de 1000 demonios. Tú le dices a alguien que ponga agua a 85 grados, claro, y ahora es algo que no supone ningún problema. De un modo o de otro, se puede medir fácil. Lo puedes medir. Si no tienes un termómetro de estos láser que creo que todos hemos tenido para ver las temperaturas de las cosas, valen 4 perras, o si eres un poco aficionado, pues tienes un runner pequeño, no sé qué. Bueno, medir 85 grados para mi madre era poco menos que imposible. Había sobre todo 2 temperaturas de referencia fundamental, y sobre eso se construían las cosas. La primera, evidentemente, era la temperatura del hervor del agua, 100 grados. Ahí ya no te equivocas. Cuando el agua hierve, hierve. Claro.
Luego hay otra temperatura, que es la temperatura nuestra corporal. En infinidad de recetas te decía que cogieses, metieses la punta del cuchillo en el bizcocho, no sé qué, y te lo pusieses en el labio inferior. Y si ahí no notabas ni frío ni calor, es que ya estaba a 30 y tantos grados, que era lo que te hacía falta. Luego está el famoso chup chup. Claro. Todos hemos leído lo de esto tiene que hacerse al chup chup. ¿El chup chup qué es? 90 y tantos grados, entre 88, 89 y 95. Los trucos de las abuelas, que muchas de ellas, sin haber estudiado nada, se sabían esto al dedillo. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos. First there K-I-S-S-I-N-G in front of me. Then there H-O-L-D-I-N-G. Hands. Well, I can't S-T-A-N-D, the fact that I am forgotten. I can't be L-I-V their cheek. Cause I'm not missing him, I just don't like his show off. And I'm not jealous, I just wish they'd go off. Why don't they, if you C-K fuck, just fuck off and fade away. Fade away. Nah, 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 I'm gonna tell you all his secrets. Estamos con Ignacio Crespo y Alberto Chicote hablando de la ciencia de la cocina y de cómo hacían, pues eso, nuestras abuelas y tantos utensilios que teníamos ahora, o sea, que tenemos ahora para saber de cocina y para entender la ciencia, aplicarla a sus guisos. Y es súper interesante porque este proceso evolutivo que nos has comentado, Alberto, de cómo pasamos de la intuición, de más o menos hacernos una idea, a ahora medir, es el mismo que experimentó la química en su momento. La química antes era alquimia y en un momento dado, sobre todo a partir del químico escéptico de Robert Boyle, empezó a medir las cosas. Dijo, a mí me importa lo cuantitativo. Y fue un cambio absoluto. Y otra cosa que me ha parecido muy curiosa es que tengo un amigo que es físico teórico y le gusta mucho la cocina y se niega a seguir las recetas precisamente por lo que has dicho tú, le parecen fórmulas y el pique que hay entre físicos y químicos le lleva a esa, bueno, opinión cuestionable. Pero... Claro, fíjate, esa mi mujer. Mira. Es decir, mi mujer agarra una receta la primera vez que la hace y le empieza a aplicar cambios. Digo, vamos a ver, Inma, por favor. ¿Por qué no hacemos mi manera de trabajar? Un grupo control. Es decir, no. Primero hago la receta tal y como está. Claro, es verdad que yo cuento con un conocimiento añadido y es que sé qué función cumple cada uno de los elementos de una receta. Entonces, yo cojo y hago tal y como viene en un sitio, como se lo he visto hacer a alguien o lo que sea. Luego, si me sale bien, tal y como me gusta, primero, pues agradecerle a quien sea que haga una receta como Dios manda, cosa cada vez más común, las cosas como son. Y en el caso de que no me guste cómo ha quedado, entonces tengo que hacer un repaso de, oye, ¿qué hay que hacer aquí? ¿Qué ha pasado con este bizcocho? ¿No ha subido lo suficiente? ¿Por qué? Porque el tío me dice que haga esto y esto y debería de haber hecho otra cosa. Pero siempre, al menos yo, aplico los cambios o las correcciones sobre un resultado que ya conozco. Porque... salvo algunas veces que ves alguna receta que la miras así y dices, joder, esto no sale ni de bromas, me lo está poniendo mal aposta. Pero, oye, eso es una cosa que se hizo durante muchísimo tiempo, ¿eh? ¿Poner recetas mal? ¿Aposta? Pero, bueno, vamos a ver la que quieras. Y habrá gente que lo sigue haciendo, digo yo. Yo creo que cada vez menos, porque... ha habido muchos cambios en el mundo de la gastronomía de unos años para acá. Hubo un tiempo en el que dar la receta de lo que tú sabías hacer a cualquier otro, ya no te digo a la competencia, que era el tipo del lado, del bar, del restaurante, no sé dónde, era algo absolutamente impensable. Pero de repente, creo que todos nos dimos cuenta de que precisamente el expandir, el compartir y el crear un ambiente de trabajo común nos hizo avanzar muchísimo, muchísimo. Y estamos hablando, no te creas que de hace tanto, estamos hablando del 2000 o del 2000 y pico. La primera vez que un gran cocinero, cualquiera de la época, se sube a un escenario y dice, señores, les voy a contar a ustedes cómo hago esto y por qué. En ese momento la cosa explota, porque de repente ya no tengo que hacer un trabajo de investigación para ver si logro llegar hasta donde ha llegado, en este caso, por ejemplo, Ferran Adrià. Hostia, ya no había que trabajar, solamente había que esperar a que terminase la temporada y Ferran montaba un congreso en Vic y decía, os voy a explicar exactamente todo lo que hago y cómo.
y eso nos ha hecho avanzar a todos una barbaridad. Se rompe todo, pero hasta entonces, y esto yo lo he vivido en restaurantes donde yo trabajaba, mis jefes de cocina, cuando venían de una revista o venían de no sé qué a pedir una receta, nunca le daban la que era. Pero aposta, porque en aquel momento se pensaba que si tú compartías el conocimiento, era una especie de símbolo de debilidad, ¿no? Es que claro, a partir de ahora cualquiera va a poder hacer lo que hago yo, que es verdad. Lo que cambiaba es el punto de vista. Ahora nos hemos dado cuenta de que la mejor manera de que el trabajo avance y de que tanto tu prestigio personal como profesional se vaya haciendo más fuerte es precisamente que se hagan las cosas bien. Claro. A mí me da mucha rabia cuando veo platos míos copiados mal. Digo, pero si lo tengo tan publicado 1.000 millones de veces bien, ¿por qué lo haces mal? No lo entiendo. Claro, parece que esa es la verdad, ¿eh? Sí. Parece que buscan casi hacerlo mal. Bueno, seguramente camino más fácil. Me imagino que sí. Hay otra cosa que quería decirte, y es que aprovechando que podemos utilizar la ciencia para más o menos saber cómo percibimos los sabores, cómo entendemos la cocina, te iba a recuperar un comentario al principio donde decía que posiblemente tengas más receptores olfativos que nosotros. No sé. Yo te voy a preguntar, ya desde la ciencia, si te gustaría, si pudieras pedir un deseo, tener más receptores olfativos de los que tienes. Por ejemplo, pues como podemos imaginar un perro o... Yo si tuviese que pedir, pediría 10 centímetros más antes que los receptores, porque siempre he pensado que soy un poco tapón y si me pones 10 centímetros más, que me levante yo al 1,80, pues sería maravilloso. Pero aparte de esto, primero que no tengo conocimiento de cuál es mi nivel de receptores olfativos, con lo cual lo mismo resulta que es insuperable y estoy pidiendo algo que no puede ser. Por otro lado, todo lo que tengas a tu disposición viene bien. Si yo tengo mayor capacidad de en este caso oler cosas, fíjate, te pediría una mayor capacidad para retener que una mayor capacidad para percibir, porque la mayoría de las veces, y esto por ejemplo en el mundo del vino, si alguna vez hablas con un sommelier de estos que te dicen hasta el año del vino y la botella... Pero para retener en la nariz o en la memoria. En la memoria, claro. Es decir, todos los sommeliers, y creo que los cocineros también intentamos hacer esto en mayor o menor medida, el tema no es meter la nariz en un sitio y adivinar exactamente cuáles son todos los ingredientes que vienen ahí y en qué medida, ponte el caso. Es poder atesorar en la memoria eso, para saber si luego vas a poderlo replicar o no. Y sobre todo teniendo en cuenta que es que el aroma tiene la capacidad, creo que como pocas cosas más, de trasladarnos tanto en el tiempo como en el espacio, ¿eh? Y te puedo decir por qué, por motivos científicos. ¿Ah, sí? Sí, todos los sentidos pasan por una estructura que está en el cerebro, en el centro, que se llama el tálamo. Hacen como un intercambio de un bus ahí. Bien. Menos el sentido del olfato, que el sentido del olfato es previo evolutivamente, ¿sí? Y cuando surgió no existía esa estructura, con lo que va directamente a otras estructuras donde se almacenan recuerdos. Y lo que has dicho es precisamente lo que quería que contestaras de los receptores, porque da la casualidad de que aunque consideramos que los perros huelen muy bien, de que tienen un muy buen olfato, nosotros tenemos una mayor variedad de receptores olfativos y algo que es aún más espectacular que ellos no tienen, y es ese retrogusto, esa capacidad de detectar los olores cuando están en la boca todavía. El perro no puede hacer esto, el perro engulle en parte por ese motivo. Y la segunda pregunta que quería hacerte de deseos a la ciencia es si te gustaría tener un vocabulario más amplio para describir olores, porque hablabas de los sommeliers que muchas veces te dicen, tiene notas de roble, tiene notas de no sé qué. Sí, la mayoría de las veces todas estas descripciones son meramente comparativas. Exacto. Y además comparativas en base a las experiencias o a los conocimientos propios de quien las emite. Hubo un tiempo, ya, la verdad es que hace tiempo que ya no lo hago, pero hubo un tiempo que lo primero que hacía cuando iba a una bodega a comprar vino y eso y tal, era buscar las etiquetas más descacharrantes. Entonces, pues buscaba etiquetas de esas que decía, huele yo qué sé, a establo con paja mojada. Digo, chico, no sé a quién le puede parecer esto apetecible, pero es que resulta que al tipo que lo ha puesto, igual eso le parece maravilloso, ¿no?
Se describen muy mal los aromas, porque no tenemos estas definiciones como para los sabores de ácido, amargo, dulce. Claro, hay veces que dices, me huele dulce. En realidad, otra referencia. Claro, en realidad el aroma no es dulce. Lo que pasa es que tú lo asocias con productos que sean dulces. Hay algunos productos muy curiosos. Uno de ellos, y yo creo que es el rey de toda la fiesta, es la vainilla, ¿no? La vainilla. Si yo digo vainilla, aquí todo el mundo piensa en dulce sí o sí. Y el que diga que no miente. Bueno, pues la vainilla no es dulce. Si hay que ponerle un sabor más definido, seguramente sea picante. La vainilla tiene notas muy picantes. Pero como siempre va en compañía de elementos dulces, pues resulta que entendemos que es dulce. La vainilla juega muy bien con muchísimas cosas. Pero claro, siempre lo hemos conocido en la crema de vainilla, chocolate con vainilla, cacao con vainilla, siempre con vainilla, y nuestra cabeza dice vainilla y nos sale la pastelería delante. Ignacio, esto es un temazo que nos da para no sé cuántas secciones, y tener aquí a Alberto Chicote es un lujo. Ya se ha acabado. No, es verdad. Estamos en un punto de lo último, porque era la pregunta que había lanzado. Que eso que dices es súper interesante, porque efectivamente nosotros no tenemos un buen vocabulario para escribir olores, pero hay un grupo de personas que se llaman Yahai, en Tailandia, que sí lo tienen. Igual que nosotros tenemos conceptos rojo o concepto salado, tienen una serie de palabras no referenciales para hablar de los aromas. Sí, claro, pero las tienen en tailandés. Ese es el tema. Pues estamos jodidos. Pero que no es una limitación de nuestro cerebro, sino cultural. Claro, Alberto Chicote, muchísimas gracias por este ratito. Se ha pasado volandísimo. Pero volando. Pero hay un montón de cosas de las que hablar, además. Pues vuelve cuando quieras. Pues otro día, vamos a estar todo el verano. Como no, pues mira, otro día me hago una visitilla. Ignacio Crespo, gracias. Y lo dejamos aquí. Sí. Si te quieres quedar... Claro, hacemos uno de esos de Previously. En el capítulo de ayer. Un beso, muchísimas gracias. Big V8, stolen tires, and out-of-date plates. Baby, don't you make it your business about where I've been. De la ventana también se sale. I'm a crazy about young women and old guitars, drinking cheap and hot tone bars. Son las 7:33, las 6:33 en Canarias. Empezamos a cerrar esta ventana de jueves, hoy con Sheila González. Buenas tardes, Sheila. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, ¿qué tal, chicas? Las chicas de Punzadas, Inés García, Paula de Cay. Hola, chicas, ¿cómo estáis? Muy bien. Sheila, este tramo final, ¿por dónde empezamos? Yo me pongo en tus manos. Así pues vamos a hablar de calor, ¿vale? Vengo a hablaros del verano y del calor, pero más que del calor, de las cosas hot del verano, ¿vale? Porque miedo me da. Sí, ahora que estamos en julio, Marta, y viajamos tanto, hay una cosa que a mí me calienta mucho. Vamos, chicas, que me pone cachonda. Y es cuando voy con mi marido a un hotel y de pronto llegamos a la habitación, abrimos la puerta y él me abraza por la espalda y me susurra al oído. Incluye desayuno, buffet. ¡Qué cosa más sexy! En serio, frente a un desayuno buffet, no importa si eres de Madrid, si eres de Barcelona o de Pozal de las Gallinas, Valladolid. Frente a un desayuno buffet, todo ciudadano del mundo tiene un único pensamiento. Todo esto yo ya lo he pagado y lo tengo que aprovechar. Y tú te lanzas con tu plato a llenarlo
con mesura. Tostadas, raca. Magdalenas, raca. Croissants con chocolate, raca. Croissants sin chocolate. Jamón de york, jamón serrano, queso, fuet, salami. Ese aliento mañanero a salami. Qué cosa. Por favor. Y tú te sientas a la mesa con todos tus platos y tu pareja te mira y te dice... Y te dice, cariño, ¿y todo eso te vas a comer? No, tu pareja te dijo, cariño, ¿y no te has cogido fruta? ¡Fruta! Que toda tu vida has tomado fruta en el desayuno, pero piensas, todo esto yo ya lo he pagado y lo tengo que aprovechar. Así que coges otro plato y te echas naranja, ras, manzana, ras, piña, melón, sandía. Ah, espera. ¿Qué? Y un kiwi. Porque luego... Claro. Aquí en el estudio se aplaude el estreñimiento. Muy bien, muy bien. Pero lo más importante del desayuno buffet, ¿sabéis lo que es? Si hay cava o champán. Muy bien, Marta, muy bien. No, yo es que... Me gustan los hoteles que vas. Muy bien, me gusta. No, lo más importante, la parte más importante de un desayuno buffet es la del zumo. El zumo, amigos, define la calidad de un hotel. Absolutamente de acuerdo. Sí. Porque en los hoteles de 5 estrellas, qué bonito, los zumos están dispuestos en unas jarras de cristal que reposan sobre una cama de hielos picados. Naturales, obviamente. Sí, naturales. Y hay unos cartelillos dorados que dice zumo de naranja recién exprimido, zumo de mango y papaya, zumo de frutos del bosque con el rocío fresco de la mañana asturiana. Una cosa bonita, ¿verdad? Unos zumos bonitos. Bien. Sin embargo, en los hoteles de carentes de estrella, vamos a decir, los zumos están metidos en una pecera de plástico y hay una pala revolvedora por abajo que hace... que tú has probado esos zumos, chicos, ¿habéis probado esos zumos? Sí, hombre, claro. Zumos? Hombre, ¿Qué son los zumos? que es agua con colorante. Sí, eso es Tang Light. En serio, es horrible, es horrible. En fin, Luego siempre me gusta, ¿no? Que tú estás ahí en el buffet y de pronto te cruzas con un inglés que lleva huevos revueltos y dices, where is this, where is this, where is this, where is this? Que en español... Eso no estaba. Que en español significa, ¿dónde está eso? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso que lo quiero probar? Y luego de pronto te cruzas con un alemán que lleva salchichas con chucrut y tú dices, boys that, que en español significa ¿dónde está eso que también lo quiero probar? ¿Verdad? Y te cruzas de pronto con un andaluz que lleva choricillo a la sidra y dices, mira, al final todos esos excesos te sientan mal, comas lo que comas. Efectivamente, Marta, efectivamente. Entonces es así. Todo el mundo sabe. Todo con exceso mal. Todo el mundo sabe, sí. Todo el mundo sabe más que en los hoteles te puede sentar algo mal. Pero lo peor que te puede sentar en un hotel, ¿sabéis lo que es? A ver. Que te cierren el desayuno buffet. Por eso no importa, amigos, si te acuestas a las 4 de la mañana, que tú pones la alarma a las 9 a.m. para estar ahí, con gafas de sol, con resaca, pero madrugando. Porque las 9 de la mañana en vacaciones, amigos, es madrugar. Y tú madrugas con un sabio propósito. O como dirían las chicas de Punzadas Sonoras, con un sabio y estoico pensamiento estival. Voy a desayunar fuerte. Así hasta la cena no tengo hambre. Y es que no sé quién inventó eso de que en verano no apetece comer, porque cuando estás en la playa a la 1 del mediodía te empieza a entrar una hambruna. ¿Verdad, chicas? Menos mal que todo español conoce ese gusanillo y por eso antes de abandonar el desayuno buffet uno actúa así. Coges jamón de york, coges queso, coges 2 rebanadas de pan de molde, haces un sándwich. Miras a los lados, ningún inglés te observa. Lo envuelves hábilmente en una servilleta, miras a los lados, ningún alemán te observa. Abres sutilmente tu bolso de playa o tu riñonera y ¡raca! ¡Pala saca! Ese sándwich que todos nos hemos hecho, ¿verdad? Y con este pequeño gesto, amigos, sabes que le has ganado al sistema. Y mientras sales del buffet con las gafas de sol puestas, la tripa llena, un pensamiento triunfal ronda tu cabeza.
Todo esto yo ya lo he pagado y lo he aprovechado. Un verano de cuentos. Con punzadas. El sol va cayendo, el día va a acabar. Los dos en la playa, la brisa y el mar. La luna llena se está asomando. Y tu boca y la mía se van acercando. Sexo en la playa. En este último tramo de Ventana abrimos un verano de cuento, el club de lectura con Inés García y con Paula Ducay. Ya lo hemos adelantado durante toda la semana, que hoy vamos a hablar de Felicidad, del cuento de Katherine Mansfield, y pedíamos a los oyentes que nos enviaran sus reflexiones sobre el cuento. ¿Han hecho los deberes? Han hecho los deberes. Maravilloso. Tenemos un montón de audios. Lo de hecho, que no sé podemos es poner cómo todos. teníamos dudas y Claro. nuestros oyentes siempre responden. Sí. De hecho, hasta se ha creado un pequeño club de lectura en nuestro Instagram. Ajá. La gente todavía estaba respondiendo ¿De mientras verdad? veníamos a la radio. Estábamos en el metro y yo, Paula, que llegan más. Esto ya no da tiempo a meterlos. Qué maravilla. Es que es muy buena idea, ¿eh? Es muy Sí, buena sí, idea sí. hacer un club de lectura en verano. Es un experimento en radio aquí en La Ventana, vaya, que es la primera vez que... Sois unos valientes. que yo lo hago, Sí. al menos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Pues vamos a contaros unas cositas muy rápidas sobre la autora del cuento de hoy, que es Katherine Mansfield. Sobre todo queríamos contar para empezar que Virginia Woolf dijo de ella que era la única escritura de la que había sentido envidia. O sea, la escritura de Katherine Mansfield es la única de la que sentía envidia. Empezamos con nivel. Sí, el titular. Y de hecho, una de nuestras oyentes, Itzel, nos comentaba en un audio que pensaba, ella antes de leer este cuento, que toda la literatura anglosajona de principios del siglo XX era como una especie de extensión de La señora Dalloway de Virginia Woolf. Y dice, sin embargo, después de leer este cuento me he dado cuenta que quizá es precursor. Y Maite en Instagram nos decía justo lo mismo. O sea que tenemos que pensar en Katherine Mansfield como una de las mejores cuentistas de principios del siglo XX. Y para hablaros de su vida es importante saber que nace en Nueva Zelanda en 1888, muchísimos Sí. ochos. Sí. Y era hija de una familia adinerada. Pero se marcha a Europa, concretamente a Inglaterra, a vivir la vida bohemia, que Paula nos va a hacer un resumen de la vida bohemia. Bueno, Mansfield tiene una vida un poco loca, pero como tenemos poco tiempo voy a dar unas pinceladas solo para que los oyentes se hagan una idea de la personalidad. Era la oveja negra de su familia, renuncia a una vida en Nueva Zelanda donde habría acabado siendo como su madre, una señora pues con mucho dinero que organiza fiestas y encarga vestiditos para sus hijas. Su primera colección de cuentos, que se titula En una pensión alemana, la escribe mientras se recupera de un aborto espontáneo en Alemania. Ella tuvo este aborto, su madre fue allí diciendo ¿qué pasa con mi hija? Una vez que Katherine aborta, la abandona allí su madre, la borra del testamento familiar y casi nunca más vuelve a tener contacto con ella. Jolín. Mansfield vive una vida muy cortita, muere muy joven, con mucho dolor porque contrae la gonorrea en 1909 y a partir de esta enfermedad desarrolla un montón de dolencias que la hacen particularmente indefensa ante la tuberculosis, que es la enfermedad que la acaba matando con solo 34 años. Y un dato para los oyentes, un dato como de trivial, es también la enfermedad que terminó con la vida de Anton Chekhov, que es una de las mayores influencias literarias de Mansfield, este padre del cuento moderno. Mansfield tenía muchísima urgencia por escribir en los últimos años de su vida porque sentía y sabía que se iba a morir. Y solo una anécdota para que os hagáis una idea de qué tipo de mujer era. En plena Primera Guerra Mundial cruza la frontera a Francia porque quería ver a su amante. A ella le daba igual que allí estuviesen cayendo bombas, que ella decía y estaba casada, pero esta gente era muy moderna y tenían amantes y de todo. Sí, siempre hablamos, Paula y yo, de que si la hubiésemos conocido nos hubiera dado miedo. Sí. Como este tipo de personalidades arrolladoras, tuvo trifulcas con Virginia Woolf también, bueno, todo. que eran muy amigas, pero a la vez, pues trifulca. Y queríamos también hacer un pequeño resumen, porque quizá hay algunos oyentes que no han leído el cuento y no han hecho los deberes. Sí, para que se ubiquen un poco. Felicidad narra una noche en la vida de Berta, que es una joven madre y esposa que ha organizado una cena en su casa ideal para unos pocos amigos, y una joven muy especial, que es Pearl, o Perla, la podríamos llamar, a la que acaba de conocer y que su marido parece detestar. Él está todo el rato haciendo hincapié en lo tonta que es y, bueno, haciéndole como desprecios. Y Berta está en un estado de alteración. De hecho, he traído mi frase favorita del cuento, que está justo al principio, que está tan contenta como si acabaras de tragarte un trocito radiante de sol vespertino, que es una descripción súper
súper concreta, que yo cuando leía el cuento tengo la sensación de ir dando saltitos, de que ella va dando saltitos de felicidad, pero no sabe bien por qué y está obsesionada además con un peral que hay en el jardín del que hablaremos. Pero primero, chicas, os queríamos preguntar qué os ha parecido el cuento a vosotras. Sí, a Sheila le ha gustado, que nos lo ha dicho ya. A mí me ha encantado, además, yo venía de leer, ¿sabes esas lecturas tontas de verano, fáciles? No voy a decir autoras, pero ¿sabes esas que tienen Susi para principiantes? Esos títulos así de no pensar. Sí. Y cuando me llegó esta lectura vuestra dije, qué preciosidad, qué bien escrito, qué profundo, y no quiero hacer spoiler, pero luego quiero que hablemos del final. Sí, del final, el final es muy bueno. Yo me he quedado con preguntas. Entonces nada, os las haré, supongo, os saldrán aquí escuchando a los oyentes. Genial, hemos preparado de hecho un recorrido un poco temático porque tiene tantas cosas este cuento y es tan abierto que para ir haciéndolo poco a poco. Y hay como un giro claramente, ¿no? Hay un giro al final. Empecemos, porque al principio es lo que tú dices, de los saltitos, ¿no? Estás aquí súper arriba y te entra esta ansiedad de tanta felicidad que tienes y no sabes por dónde va. Sí, de hecho, cuando he hecho el breve resumen he pensado, cuento el spoiler, porque claro, en este cuento hay un giro. Yo creo que va a salir en la conversación. Sí, pero por si alguien no se lo ha leído, no os lo quiero destrozar, pero a la vez, pues ya está. En los clubes de lectura pasa esto. Haced los deberes, que los oyentes y nos pasarán estas cosas. Sí. Eso es. Queríamos comentar con el tema de la felicidad y la apariencia, porque una de las preguntas que aparecen desde el comienzo del cuento, con esta sensación de alegría, de felicidad, de casi una felicidad casi histérica, podríamos decir, es si es real o no, si hay algo por debajo. Y Lola nos dejaba un comentario en Instagram que decía que le parece muy interesante pensar en cómo expresamos la felicidad a lo largo de la vida. Es decir, cuando somos niños parece más normal expresar la felicidad con actos. Por ejemplo, esto que decíamos de dar saltitos, o de, ella decía, hacer el imbécil, digamos, ¿no? Entre comillas. Pero cuando ya eres adulto solemos expresar la felicidad más con palabras que con actos. Y decía que, de hecho, si vas por ahí dando saltitos y haciendo un poco como la actitud que tiene Berta, se interpreta como locura. Y Lola decía que en realidad cada uno debería poder expresar la felicidad como quisiera, más allá de las palabras, que podríamos también los adultos expresar la felicidad con actos. Sin que nos tachen de locos. Sí. ¿Pero qué significa que estés diciendo todo el día lo feliz que eres, o que tengas que hacer como un recuento de si esto me va bien, si aquí soy muy feliz, si esto con mi marido estoy enamoradísima, si me encanta la bebé que tengo, ¿no? Eso... Claro, cuando alguien hace esto es una cosa que surge en cuanto empiezas a leer el cuento. Cuando haces un recuento de todas esas cosas que te hacen tan feliz, es como, haría falta... Ahí empieza ya a hacer ruido. Ese es Instagram, perdona. Sí, totalmente. Un recuento de todo lo feliz que soy. Es como que algo pasa por debajo. Sí, total. Y de hecho, ella también se pregunta en este sentido, ¿por qué debo ocultar todo esto? Si soy tan feliz, ¿por qué debo ocultarlo? Que hay una frase del cuento que es muy reconocible, que es la de la civilización es idiota, porque dice que parece que no puedes expresar la felicidad sin alterar el orden público o sin parecer ebria. Y sin embargo, todos estos eventos lo que va pasando está filtrado por esta sensación que decía Marta, ¿no? De lo tiene todo, una casa bonita, una bebé preciosa que en realidad parece un muñeco, porque no parece que le preste real atención y hay conflictos con la persona que cuida al bebé realmente todos los días. Sí. Igual vamos con el primer audio de nuestros oyentes, porque han captado muy bien, porque todo esto Mansfield lo expresa muy bien a través del estilo y de cómo escribe, que ya habéis visto que escribe muy bien, así que... Me llama la atención la utilización de las sinestesias, los colores y sabores, la relación entre la alfombra y el racimo de uvas moradas en la página 74, la dictadura de la niñera en la página 76, donde la madre parece pedirle permiso a la niñera, ¿no? Y hace referencia a esa necesidad de estar con su hija sin poder estar, como un violín, ¿no? La niña, el bebé, que está un violín guardado, ¿no? Me parece también en la página 83 brillante la comparación del helado verde de pistachos con los párpados de las bailarinas egipcias, y además súper poética. Sí, es que Mansfield es lo bueno que tiene, que la forma la utiliza para contarte la historia, ¿no? Y es verdad que todo este entramado y decorado aparentemente idílico, luego veremos que esconde, bueno, algunas cosas un poco más oscuras. A mí me parece muy interesante el tema de los amigos, no sé si os habéis fijado al leer el cuento, que parecen ellos también parte del decorado. En realidad los amigos son un poco insoportables, porque Berta, nuestra protagonista, les invita a cenar a casa y van llegando y te das cuenta de que son una especie de grupito como del West End teatral de Londres, que solo
solo hablan del teatro. Y que tienen pánico de los taxistas. ¡Ay, sí, qué horror! De los taxistas. Sí, el elemento de clase en Mansfield siempre está muy presente, aunque como sea solo de forma estética y no tanto política, pero hay aquí como una caricatura de estas personas que dicen ¡ay, qué horror! Me ha tocado el taxista. No sé, una cosa. Además, Mansfield era, eso, como hemos dicho antes, hija de una familia adinerada, pero ella estaba muy atenta a todo lo que rodeaba a su familia, los sirvientes, las criadas, los trabajadores. Hay mucho en sus cuentos de diferencias de clase, que es muy interesante. Y este círculo de amigos parece, pues eso, como un círculo de personas muy protegidas, algo sibaritas. De hecho, se llega a decir, tenían amigos modernos, excitantes, escritores, pintores, justo los amigos que querían, como si les hubiesen elegido, como decía Sheila, un poco para mostrarles en Instagram. Con el currículum blancos. Justamente. Vamos a seguir porque justo esta oyente que nos decía ha estado muy atenta a los detalles y queríamos escuchar un poquito más de lo que nos dice. Hay comparaciones sinestésicas como así elementos estilísticos, ¿no? Los perales plateados bañados por la luna, ¿no? Que esta adjetivación parece casi machadiana y se repite un poquito más adelante. Como describe también el palpar una mandarina con los dedos pálidos que parecen emitir luz, es súper poético. Y es la poética esta de la clase alta, en donde aparece también cuando dice la cara, ¿no? Un nido de pichones de fénix rojo y titilante cuando se refiere al fuego de la chimenea, ¿no? Unas metáforas maravillosas. Sí, me ha encantado lo de la poética de la clase alta. Es que los oyentes de La Ventana son muy listos. Son lo más, ¿no? Sí. O sea, y lo machadiano. Muchas gracias. Adjetivos machadianos. Y yo, mira, no lo había pensado, la verdad. Está genial. Para eso sirven los clubs de lectura. Sí, y ya que habla un poco de la forma y del estilo, también por pasar al siguiente tema que traíamos, que es el matrimonio, porque es como el gran melón del cuento, cada vez que habla de su marido, de Harry, hay un montón de puntos suspensivos, que Paula y yo tenemos el cuento lleno de puntos suspensivos rodeados. Y ahí hay como un lenguaje acerca del matrimonio que se acerca muchas veces más a la amistad o al de los socios o al de un compañero que al del amor. De hecho, os confieso, yo tengo un párrafo en este cuento del que nunca puedo salir y que en todos los clubs de lectura que lo comentamos siempre lo llevo, que está en la página 87, que empieza con una frase que dice: por primera vez en su vida, Berta deseaba a su marido. Y entonces hay un párrafo donde explica: sí, yo le estaba enamorada de ella, de él, pero no en ese sentido. Al principio me preocupó mucho ser tan fría, pero lo hemos hablado mucho y él ha buscado como, ¿no?, otras cosas, y tienen una especie de, no sé, de acuerdo o de relación que yo siempre me pregunto si en realidad, porque aquí voy a destripar el cuento, perdón, ella descubre en esa cena que su marido está teniendo una relación con esa mujer Perla, que habíamos dicho que es así como tan misteriosa. Y entonces para mí, no sé qué habrán pensado las oyentes, pero siempre me parece que tiene una especie de acuerdo y que quizá no es tan sorpresivo cuando se entera de la relación, porque dice: esto es lo mejor de ser modernos. Hay una frase en el cuento que pero no es explícito, no lo dice en ninguna parte. Por eso cuando has dicho, Marta, que te han creado muchas preguntas, es que es normal. Y ese párrafo, es que esta gente era muy moderna, Mansfield tenía amantes, su marido tenía amantes, todos tenían amantes, así se pasaban la gonorrea, que es normal. Luego había problemas, luego se moría. Claro. Pues justamente tenemos un audio de Nieves que habla de todo esto. Lo que tiene de especial para mí es su profunda exploración de los problemas de comunicación entre las personas. A través de esta historia, de la historia de Berta, la autora revela cómo las apariencias pueden engañar y cómo a veces las emociones no expresadas pueden crear como barreras invisibles, ¿no? Esta chica, Berta, aparentemente feliz y satisfecha con su vida, va descubriendo gradualmente que su percepción de la realidad es muy diferente a la percepción de las personas que la rodean. Y para mí el relato muestra cómo la falta de comunicación auténtica y sincera puede llevar a veces a malentendidos y a desilusiones, subrayando la complejidad de las relaciones humanas y sobre todo la fragilidad de la felicidad aparente. Bueno, es una manera de verlo, ¿no? Sí, es muy interesante el tema de la comunicación, por lo que decía, porque pese a que tengan un acuerdo o no, que es una cosa que nunca vamos a saber, no sé si los dos están siendo conscientes o de qué manera, y está claro que ella, hay un momento de shock, ¿no?, que no sabemos muy bien, porque acaba el cuento, no sabemos muy bien cómo va a seguir, pero sí. Y justamente queríamos hablar de otro tema que es la sexualidad de Berta, podríamos decir su despertar sexual, así que vamos a escuchar a Pilar. Y yo me pregunto una cosa: si en aquel delicioso libro de Javier Poncela el almendro estaba para algo, en este caso este peral que aparece y que tiene un protagonismo extra, ¿servirá en algún momento para
enterrar algún secreto. Es que tienen unas referencias literarias estas personas y estoy aprendiendo muchísimo. Me encanta que por fin hayamos llegado al Peral, que es como el gran símbolo. Era otra de mis cuento. dudas. Sí, es como un protagonista más en el cuento. Sí. Queríamos contaros, primero decir a las oyentes que muchísimas gracias y que habéis estado muy avispadas porque precisamente la crítica literaria que ha analizado este cuento, la gente que se dedica a estudiar literatura, una de las grandes interpretaciones es que efectivamente se trata de un cuento sobre un despertar sexual y concretamente un despertar homosexual. Exacto. Y que Berta tendría por este personaje de Perla, que es esta joven misteriosa, cierta atracción que se va describiendo un poco, que se deja ver, que Mansfield no hace explícita totalmente. De hecho, hay un juego fonético que funciona también en inglés, que es el idioma original del libro, entre Peral y Perla. Pearl y pair, ¿no? Es la misma palabra pero con una letra más. Una letra más, una letra menos. ¿Pero por qué Peral, además de esta coincidencia fonética? Pues es que vamos a ponernos ahora biólogas, que no lo somos, pero lo vamos a intentar. Y es que leímos un artículo de Helen Nebecker, que es una profesora de filología de la Universidad de Arizona, que decía que los perales son árboles bisexuales, que sus flores contienen órganos masculinos y órganos femeninos. Y entonces esta interpretación de Nebecker dice que esto guarda muchísima relación con la atracción que siente Berta por Pearl Fulton, ¿no? Que sería una atracción bisexual. No lo hemos contado, pero Mansfield era bisexual y también tuvo amantes que fueron mujeres. Y entonces el despertar sexual es eso, ¿no? Ese despertar hacia Pearl y todo esto se ve, hay algunas partes del cuento en el que se habla del brazo de Pearl como algo que despertaba llamaradas en el pecho de Berta. Entonces ahí, lectores más modernos podemos sentir que estamos ante una historia de dos mujeres que se atraen, pero luego llegamos a ese final tan debatido, ¿no? Que da para debate, porque no se sabe muy bien si Berta en ese final en el que se da cuenta de que su marido y Perla están teniendo una aventura, ¿por quién se siente traicionada? ¿Por el marido o por Perla? Por Perla. Que es esta mujer a la que acaba de conocer y con la que está fascinada. Y con la que ella da a entender que ha compartido algo esa noche, que no sabemos si en la cabeza de Pearl ha pasado algo o no, pero... Sí, porque decía que mientras revolvía la sopa roja, ellas dos se miraban y decía, ¿pensará ella lo mismo? ¿No? Sí. Hay varios momentos de conexión, y justamente tenemos un último audio. Yo creo que en esta historia los temas más relevantes son, la inconsciencia sobre la realidad y el deseo sexual y la homosexualidad. Me parece que la protagonista, Berta, no es consciente de la realidad a su alrededor. Pienso que esa gran felicidad, ese bliss, está tapando sus dudas acerca de la relación con su marido y está tapando la inconsciencia sobre su atracción sexual hacia Pearl Fulton. Qué fino hilan nuestros oyentes, ¿no? Nuestras oyentes, habría que decir. Cierto. Que, esto es un debate, pero todos los audios que hemos recibido han sido mujeres. Esto por si a los sociólogos escuchan. Tenemos otras 6 semanas para que los chicos se animen. Los chicos se tienen que animar, hay que animarse. Sí, pero está genial esta cosa de la duda entre, que yo creo que todas las lectoras la habremos tenido, si la felicidad es real o no, si oculta algo por debajo, o si es una felicidad genuina, pero ella está como en su plano, ¿no? No sé qué os parece. Fíjate que yo es que en vez de felicidad lo hubiera titulado amor, porque todo eso que cuenta, eso que vas dando saltitos, que tienes ganas de, en vez de caminar, correr, para mí es como cuando estás enamorada. Yo me acuerdo la última vez que estuve enamorada sentía estas cosas. Sí, es una fiel representación de esos primeros días o primeras semanas de enamoramiento. Estás estática. Chicas, y a las oyentes, muchísimas gracias por participar en este experimento. El jueves que viene tenemos otro, que también pueden ir a nuestra página web, a nuestras redes sociales, descargarlo desde ya. Perejil y Coca-Cola se llama el cuento. De Dalia de la Cerda. Es una escritora mexicana fabulosa. Sí. Y os va a encantar. Así que a leer. A leer. El jueves que viene repetimos. Un beso. Un beso. Así cerramos la ventana de este jueves. Como siempre, volvemos a abrirla mañana a las 4, las 3 en Canarias. West Town and I'd rather be high. Think of what me outside and buy a rainbow smile, but they're free. They are free. So maybe tomorrow I'll find my way home.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.